Muy bien, bienvenidos a todos una vez más a nuestra clase número 13 ya de raíces griegas y latinas de la filosofía. Pues ya estamos en la parte final de nuestra asignatura, considerando ciertamente que la prueba final seguramente la tendremos ya a fin de año, ¿verdad? Siguiendo el mismo sistema o la misma lógica de, del módulo anterior, ¿no? Bueno, pero de igual modo estamos avanzando eh, con el deseo ciertamente de que todas las clases estén siendo de utilidad, de vuestro interés en ese sentido, ¿no? Y a dejar un poco de presentar porque parece ser que mi diapositiva tiene esa configuración automática en su transición. Voy a poner al hacer clic y aplicamos a todos. Ahora sí, nuevamente vamos a la proyección. Esta es una lección que ya no tiene tarea, pero sí se va a considerar dentro del trabajo final de la asignatura. Por lo tanto, considero importante la participación por los temas que vamos a abordar. Nosotros estamos ya en la unidad 5. La unidad 5 viene a ser la última unidad de nuestra asignatura. Y damos un salto importante en el tiempo y ya nos centramos en la Edad Media. La unidad 5 lleva por título La filología latina medieval. Y uno de los temas justamente nuevamente se define de ese modo, la filología latina medieval. Y los subtemas que veremos el día de hoy son las características de la filología medieval, los instrumentos gramaticales de la Edad Media, las escuelas y los métodos medievales y, por último, los representantes de la filología y del humanismo medieval. El concepto de Edad Media es un tanto antiguo ya, ¿no? El concepto de Edad Media es propio de la época del Renacimiento, por sobre todas las cosas. A partir del siglo XV se comienza a hablar de la existencia de una Edad Media entre dos edades, digamos, que para ese entonces se consideraban evidentemente dos edades florecientes. La edad antigua, que se centraba por sobre todas las cosas en la antigüedad greco-romana, y la edad moderna del siglo XV, que en ese momento ellos estaban viviendo. Entonces el concepto de la Edad Media nace con un cierto sesgo negativo en el sentido a que indicaba más o menos un periodo oscuro del cual se estaba saliendo luego de muchos siglos, ¿no? De casi 10 siglos se estaba saliendo en teoría de una oscuridad y por eso se deseaba resaltar la existencia de esa edad intermedia entre la antigüedad greco-latina, por sobre todas las cosas, y la modernidad, el mundo contemporáneo de aquella época, ¿no? Luego ese concepto va a ir cambiando y hoy en día ya no tiene
al menos digamos, en contextos académicos, la Edad Media ya no tiene esa connotación negativa, sino más bien se aborda de una forma crítica. Porque ciertamente ni fue una época caracterizada en toda su extensión por un oscurantismo, y tampoco se puede decir lo contrario, ¿verdad? Hubo épocas y épocas durante la Edad Media, tanto de estancamientos, podemos decir, ¿no? Haciendo un uso un tanto forzado incluso de esa palabra, porque es interesante analizar hasta qué punto una cultura o una sociedad o la humanidad misma se estanca, ¿no? Y también de avances importantes, ¿cierto? Solamente quiero darles a entender que este periodo largo que va entre los siglos V y XV es un periodo, digamos, cuyo conceptualmente nació con una connotación negativa. Y esa connotación negativa se extendió por mucho tiempo, hasta que de repente en el siglo XIX las cosas se cambian radicalmente, y la Edad Media se constituye como una especie de un periodo eh, que incluso se llega a exaltar, ¿no? Pero a partir del siglo XX, siglo XXI, ya se tiene una posición más moderada al respecto en el campo académico, y la Edad Media ya se estudia de un modo más crítico. Entonces, la Edad Media viene a ser esos siglos V al XV, más específicamente hablando del año 476 a 1453. Pero esos son solamente años de repente donde mencionamos que ocurren hechos importantes como la caída de Roma y también la toma de Constantinopla por los turcos. Nosotros vamos a ver entonces el día de hoy la situación de los estudios filológicos en la Edad Media y la relación que existe entre esos estudios y las obras clásicas, y por sobre todas las cosas las que nos interesan, las obras de los filósofos griegos y también romanos, ¿cierto? Recordar en ese sentido esta definición de la filología para que nosotros podamos entender la situación de los estudios filológicos en la Edad Media. Debemos retornar a este concepto de filología, que viene a ser una serie de estudios, un conjunto de estudios de todo lo necesario, nos dice en este caso Friedrich Wolf, de todo lo necesario para interpretar correctamente un texto literario. En otras palabras, la filología busca la recta interpretación de un texto. Ahora bien, esa interpretación del texto implica muchas cosas. Implica estudiar no solamente el texto en sí, sino el contexto, como solemos decir. Es decir, estudiar las costumbres de la época, las ideas, la mitología en sí, la geografía a la que hace referencia la obra, también los sistemas filosóficos que están implicados en el texto, las características gramaticales propias de la obra que responden también a las características gramaticales de su época, la vida social y política de la época, e incluso las condiciones personales, la intencionalidad, el objetivo perseguido por el autor de la obra. Por lo que podemos deducir que un estudio filológico contemporáneo implica todo esto.
Implica entonces el estudio de todo lo necesario para llegar a comprender correctamente un texto literario en su respectivo contexto. Pero, evidentemente, esto es un concepto más aplicable a la filología contemporánea. ¿Qué implican los estudios filológicos entonces en un contexto medieval? Si nosotros estamos diciendo que estamos estudiando las características de la filología latina medieval, ¿qué implica entonces un estudio o los estudios filológicos en Edad Media? Y en el contexto de la Edad Media, los estudios filológicos son un tanto distintos a lo que son los estudios filológicos contemporáneos, tanto en sus métodos, así también como en sus objetivos, en su intencionalidad. Es por eso que enseguida vamos a encontrar que realmente hay muy poca producción estrictamente filológica en la Edad Media, lo que no significa que hayan aparecido obras o que se hayan realizado estudios que pueden considerarse evidentemente estudios filológicos. Ahora, la filología medieval, por sobre todas las cosas, se enfocaba en la comprensión y la transmisión correcta de los textos, especialmente de los textos clásicos y de los textos sagrados, es decir, los textos que componen las sagradas escrituras y así también de otros religiosos, ¿no? Entonces, el objetivo perseguido con estos estudios filológicos no era de repente solo la erudición, el conocimiento, el enriquecer el intelecto, sino por sobre todas las cosas apuntaba hacia tres subobjetivos. En primer término, la conservación de la tradición textual, porque la Edad Media temprana, de repente los primeros siglos de la Edad Media, el siglo V, el siglo VI, incluso el siglo VII, podríamos decir, fueron siglos muy difíciles porque fueron siglos de transición de un mundo romano a un mundo germano, que ciertamente recibió la influencia de la cultura romana y de la herencia griega también, ¿por qué no señalarlo? Pero lo que quiero enfatizar en este caso en particular es que esos siglos que componen la llamada temprana Edad Media son siglos de transición y por lo tanto son siglos muy difíciles, porque son siglos de cambios, de rupturas, por sobre todas las cosas, pero así también de continuidades. Entonces, en este contexto de estos siglos muy tumultuosos, la conservación de los textos clásicos era una urgencia. Lastimosamente, la mayor parte de los escritos antiguos se perdieron en este contexto. Por eso, aquí urgía entonces el trabajo de copiar y transmitir sin corrupción alguna los textos, sean estos clásicos como así también los textos sagrados. Ahora, hay una intencionalidad que podríamos decir es una intencionalidad religiosa o teológica, porque se buscaba dar una interpretación correcta a esos textos clásicos y sagrados desde la óptica de la fe y la teología. Es decir, abordar de repente a Platón desde la óptica del cristianismo y abordar otros filósofos desde la misma óptica. No digo ya Aristóteles porque Aristóteles desde el siglo VI va a desaparecer, digamos, del escenario y va a resurgir mucho más adelante.
Y por último, otro de los objetivos perseguidos era justamente la formación intelectual de los religiosos y de los universitarios con la lectura de los textos que se constituían en autoridades, digamos, en diversos campos. Entonces, como se puede observar, de repente, como que el concepto que vimos en la diapositiva anterior es un concepto que le queda un poco grande a los trabajos medievales, a los trabajos filológicos medievales, que se centraban, por sobre todas las cosas, como ya vamos viendo, en conservar esa tradición textual, en interpretar estos textos desde la fe y la teología, y también la intencionalidad de la formación intelectual de los religiosos. Entonces, ¿cuáles fueron los trabajos que surgieron en este contexto medieval y que pueden ser considerados filológicos? Comencemos entonces ahora a ver las características de estos estudios filológicos medievales. El texto que vamos siguiendo habla de una escasa producción que se pueda considerar estricta o puramente filológica en la Edad Media. Y ahí está lo que acabamos de ver, que una de sus características fundamentales fue entonces que estos trabajos buscaron, en primer término, la conservación de los textos clásicos. La conservación de los textos clásicos en un contexto muy cambiante y un contexto sumamente agitado. Esto implicaba también la copia, evidentemente, de manuscritos. Volveremos sobre este punto. Ahora bien, otra característica de los estudios filológicos medievales es que hubo una intención, una búsqueda de reagrupar, de hacer un compendio de todo el conocimiento que hasta ese momento existía. Si ustedes me dicen, entonces quiere decir que ellos, ellos comenzaron a hacer enciclopedias, evidentemente, sí. Si bien es cierto, el concepto de enciclopedia es un concepto que aparece con más fuerza en el contexto de la ilustración, ¿no? Con Diderot, de Allenberg, entre otros. Es bueno señalar que ya en la Edad Media aparecen obras que agrupan los conocimientos hasta entonces transmitidos. Dentro de estas obras enciclopédicas y de compendios encontramos, por ejemplo, las etimologías de San Isidoro en el siglo VII, la obra de Universo de Rábano Mauro ya en el siglo IX, el Speculum de Vicente de Beauvais en el siglo XIII. Estos son algunos de los ejemplos entonces de obras que buscaron agrupar todo el conocimiento que se estaba transmitiendo hasta ese entonces. Las obras de etimologías, por ejemplo, una obra fenomenal, una obra tremenda, que no se centra exclusivamente en la etimología en sí. Si ustedes buscan en internet después etimología de San Isidoro, van a ver que en 20 libros él resume filosofía, matemática, geografía, todo lo que se podía resumir en la época lo hizo así Isidoro de Sevilla en el siglo VII. Entonces, esa búsqueda de reagrupar el conocimiento de la época también es una de las características de los estudios medievales. Más allá de todo esto,
digamos que se sigue teniendo como autoridad a, a los, a los libros antiguos y a la ciencia antigua propiamente dicha. Es como que hay una especie de un respeto absoluto a las obras de la antigüedad clásica. Otra de las características de la filología medieval viene a ser la tendencia al anonimato y al plagio, en el sentido en que aparecen comentarios, glosas, que son comentarios que se realizan justamente a las obras de carácter anónimo. Y por otra parte, hay mucho plagio en la época medieval, donde obras ajenas eran presentadas como propias. Esta cuestión de las citaciones, de citar, por ejemplo, el origen, la fuente de la información presentada, si bien es cierto, ya hay alguna mención mínima en los primeros siglos de la Edad Media, en realidad es un concepto también más reciente. Entonces, hay una tendencia también al plagio, debido a que, como ya les decía, esta citación precisa y correcta ya es una costumbre más reciente. Entonces, aquí tenemos tres características de los estudios que son considerados filológicos en la Edad Media, ¿no? Primero, que hay una búsqueda de la conservación de los textos clásicos. Esto lleva, evidentemente, a la copia de los manuscritos. El intento de reagrupar el conocimiento hasta ese momento transmitido y esta tendencia al anonimato y al plagio. Siguiendo con las características de la filología medieval, encontramos que hay un interés por la cultura clásica. Si nosotros buscamos la definición de humanismo en el diccionario, internet, como ese movimiento filosófico, cultural y filológico también en Europa a partir del siglo XIII inclusive, pero por sobre todas las cosas a partir del siglo XIV y se extiende al siglo XV, XVI y más adelante inclusive. Una de sus características del humanismo, digo, es el interés por la cultura clásica, ¿no? Boccaccio, también, a ver, Petrarca, entre otros, se interesaban bastante por la cultura clásica. Ahora, ese interés por la cultura clásica no es un interés, digamos, exclusivo de los humanistas de, digamos, de los siglos XIV o XV. Ese interés ya viene desde los primeros siglos de la Edad Media. Solo que en este caso en particular, ese interés por la cultura clásica es, por sobre todas las cosas, un interés instrumental. ¿En qué sentido? En que la cultura clásica y los textos clásicos eran utilizados entonces como maestros de las artes liberales o como modelos de forma, nos dice nuestro texto, para la instrucción literaria del clero. Es decir, la comprensión de las artes liberales, entiéndase, los componentes del trivium y del quadrivium, se lograba, por lo tanto, a través del estudio de las obras clásicas. O sea, las obras clásicas griegas y romanas no eran leídas o al menos se buscaba y se aconsejaba que no se leyeran con esa intencionalidad genuina del disfrute, de la fruición, ni del cultivo del intelecto,
ni del entretenimiento o cosas por el estilo, sino directamente para comprender estos estudios que ellos realizaban entonces en las escuelas monásticas, catedralicias, incluso más adelante ya en las universidades. Entonces ese interés es, por sobre todas las cosas, un interés instrumental. A propósito, se consideraban que los textos clásicos eran importantes para la interpretación correcta de las sagradas escrituras. Hay, de repente, hay ciertas citas que nos indican una determinada apertura hacia los estudios de los textos clásicos, otros de repente que aconsejaban una cierta prudencia y otros que directamente hablaban de una restricción. El propio San Agustín, Agustín de Hipona, por ejemplo, ya decía que los estudios profanos de estos textos no sagrados, significa eso, son indispensables, dice, para adquirir la ciencia de las cosas divinas. Entiéndase entonces, ¿no?, la utilización de los textos clásicos, y esto incluso en un contexto de antigüedad todavía. Son indispensables para adquirir la ciencia de las cosas divinas. No puse aquí, pero por ejemplo, San Isidoro de Sevilla decía, por ejemplo, que los textos clásicos son autores que sirven para aprender retórica, gramática y dialéctica, pero advertían, ¿verdad?, a los monjes que solo leyeran con esa intencionalidad de adquirir conocimiento de retórica, gramática y dialéctica, y no para el disfrute propiamente dicho de las obras. Alcuino, por ejemplo, más adelante lo vamos a ver, un gran admirador de Virgilio, también daba, siendo admirador de Virgilio, daba consejo a sus discípulos diciendo que ya tenían suficientes con los poetas divinos, entiéndase, con los textos sagrados, salmos, proverbios, etcétera, acá está, dice, para que se contaminen con la, digamos, con la prosa lujuriosa de Virgilio, siendo admirador de Virgilio. Rábano Mauro, que tenía una postura un tanto más centrada, decía, bueno, que podemos leer, que ellos podían leer ciertamente a los textos clásicos, pero que tenían que, y ahí aplicaban la máxima bíblica, de retener lo bueno y de desechar lo malo, ¿no? Pero, en líneas generales, entonces ese interés por los textos clásicos era más bien instrumental para la formación del clero. Y estas son las características que presentan entonces la filología latina medieval. Ahora bien, esto en forma, digamos, en su conjunto. Si nosotros analizamos de un modo más cronológico, podemos observar cambios, podemos observar variaciones en cada uno de estos momentos. Comenzando con los siglos 6 hasta el 8, los años 700, significa esto. Este es un periodo que se caracteriza por una decadencia en los estudios latinos. Y así también es el periodo en que se pierde gran parte de la literatura antigua, entiéndase la literatura greco-romana. Y en la Edad Media sobresale el reino de los francos, y posteriormente este reino de los francos, a principios, justamente en la Navidad del año 800,
Carlomagno se convierte en un emperador, en este caso en un emperador romano. Fíjense que el Papa en esa época le otorga el título, ¿no? Le honra con el título de emperador romano. Es la primera vez en muchos siglos en que se va a utilizar nuevamente el título de emperador romano en Occidente. Y digo en Occidente porque en Oriente ya sabemos que el Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino siguió su propia ruta, su propio camino, ¿no? Pero en Occidente, que había caído bajo los pueblos germanos, es la primera vez que se utiliza nuevamente el título de emperador de los romanos. ¿Y quién es el que se convierte en el emperador de los romanos? El rey de los francos, en este caso Carlomagno. Carlomagno va a gobernar como emperador hasta el 814 y en este periodo ya se inicia lo que se conoce como un renacimiento carolingio, debido a que el mismo Carlomagno fue un gran promotor de los estudios de gramática y métrica. Entiéndase en este caso también como el análisis de los autores clásicos, y aparecieron antologías incluso de escritores paganos y cristianos en su época. Es como que hay una especie de nuevo interés por el periodo clásico. Ahora, el siglo X, y uno dice muchas veces, ¿cómo es que de repente en el siglo IX, porque el periodo carolingio llega hasta el siglo IX, después el imperio carolingio se va a dividir a través del Tratado de Verdún y se van a formar los futuros reinos de Francia y de Alemania, y en medio de ellos un reino conocido como Reino Central o Lotaringia, que con el tiempo va a pasar a formar parte ahora de Francia, ahora de Alemania. Y de esa Alemania, llamémosle así, es la que va a surgir en el siglo X el llamado Sacro Imperio Romano Germánico, y nuevamente el Papa de la Iglesia Católica va a otorgar el título de emperador de los romanos, en este caso ya a Otón I. Y ahí es que surge, digamos, oficialmente esa entidad política conocida como Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Pero lo que quiero hacer entender es por qué el siglo X nuevamente hay una pobreza intelectual. ¿Por qué esto? Siendo que en el periodo anterior incluso ya se había alcanzado una especie de renacimiento, ¿no? Y es que el siglo X también coincide con un siglo de muchas invasiones bárbaras, específicamente de otros pueblos como los magiares vikingos, y una nueva oleada de los musulmanes, invasiones que ya vienen incluso desde el siglo IX. Entonces, todo esto genera una situación de incertidumbre que va a sentar las bases de un sistema social, político, ¿no? Si bien es cierto, no todos los historiadores coinciden en llamarle sistema al feudalismo, ¿no? Pero sí se va a sentar las bases del feudalismo con toda esta situación de incertidumbre que se genera con estas segundas oleadas. Entonces hay una pobreza intelectual. Sin embargo, entre los siglos XI y XII, superados esos inconvenientes, hay un resurgimiento de la literatura latina que suele ser conocido como el Renacimiento del siglo XII. Nos dice nuestro texto que este renacimiento, que no es el renacimiento que conocemos del siglo XV en adelante,
incluso se compara o es superior al Renacimiento carolingio. Entre los siglos XIII y XIV ya hay una menor contribución, digamos, e interés en la filología latina, exceptuando algunos humanistas italianos por sobre todas las cosas, porque en ese momento, digamos, que se estaba viviendo un periodo conocido como la escolástica, y bueno, los intereses apuntaban más bien a otras cuestiones. Entonces, esta es la situación de la producción humanístico-filológica de la Edad Media. Humanístico en el sentido del interés por la antigüedad greco-romana. Lewin Traube, del siglo XIX, sostenía esto, a decir de Herrero. Traube, el gran investigador de la cultura medieval, afirma que en el medioevo se leían mal los clásicos por la influencia que ejercía sobre los espíritus, el alegorismo, lo que hacía que se alteraran los textos para soslayar obscenidades o expresiones paganas. Entiéndase que todas estas lecturas se realizaban desde la óptica de la fe, desde la óptica de la Iglesia Católica, y por lo tanto aquellas expresiones que contrariaban ciertas doctrinas cristianas o ciertos dogmas de la Iglesia, se interpretaban de un modo distinto. El alegorismo justamente es esa búsqueda de un significado secundario y no literal de los textos. Entonces es por eso que este autor señala que se alteraba también la interpretación de los textos clásicos debido a esa, digamos, esa necesidad de encontrarle un segundo significado, puesto que el significado literal muchas veces contrariaban principios o dogmas de la Iglesia. Bueno, hasta ahí entonces vemos las características de la producción humanístico-filológica en la Edad Media. Ahora quiero presentarles los instrumentos gramaticales de la Edad Media, debido a que la gramática constituía un campo de estudio muy necesario en la época. En primer término aparecen las obras que podemos categorizarlas como gramáticas propiamente dichas, es decir, obras de gramática. En ese sentido, hasta el siglo XI aproximadamente, no se tienen nuevas producciones gramaticales o obras que tratan de gramática, sino más bien se reproducen teorías gramaticales de la tardo antigüedad, o sea, de los últimos siglos de la Edad Antigua. Entiéndase, por ejemplo, gramáticas de Donato, Prisciano, entre otros. Pero a partir del siglo XII, coincidente con ese renacimiento del siglo XII, como estuvimos señalando, incluso hasta el renacimiento del siglo XV, tenemos una búsqueda o un interés de sintetizar la materia, entonces, en los respectivos libros. Y aquí van apareciendo, digo bien, algunos libros de gramática de amplia difusión en la época. Estos estudios gramaticales ciertamente también están considerados como estudios filológicos. Aparece, por ejemplo, la obra Gracismus de Everardo de Béthune, un poema gramatical latino. También aparece Doctrinale Puerorum de Alejandro de Villadey. Esta obra divide la gramática en 4 partes.
lo que vendría a ser la ortografía, la etimología, la sintaxis y prosodia, ¿no? Esto a modo nada más de comentario para entender un poquito el interés también por la gramática en la Edad Media. Además de los libros de gramática, esta es la época en que surgen los glosarios. Insisto, esta es la época en que surgen los glosarios, que son los antecesores de los diccionarios, ¿no? Estos glosarios se constituyeron sin dudas en herramientas para la educación medieval. Estos glosarios ejercían influencia en la composición y en el estilo de las escrituras. Ahora, no sabemos demasiado bien dónde se originaron estos glosarios en la Edad Media, pudiendo ser en España en la época visigoda. Entendamos también que en la península ibérica se estableció el reino visigodo de Toledo, un reino también germano, ¿no? También podría ser Aquitania, en la región de Francia, o quizá incluso en las Islas Británicas. Ahora, ¿qué tanto se han preservado de los glosarios medievales? Y nuestro texto habla de unos 20 glosarios medievales, pero lastimosamente la mayoría de los autores son desconocidos. Estos glosarios llevan el nombre de la primera palabra que aparece en él. Por ejemplo, aquí está el glosario Abba, porque es Abba la primera palabra que aparece allí. Son glosarios en latín, entiéndase siempre, ¿no? Está el glosario Ababus, el glosario Abstrusa, el glosario Abolita y entre otros. Pero a partir del siglo XI, estos glosarios ya aparecen con autores identificados. Se destacan entre estos últimos los glosarios de Papías, el lombardo, y también el glosario de Ugucio de Pisa, también de Juan de Génova, ya en el siglo XIII, basados en los glosarios de Papías y de Ugucio. Ahora, ¿qué eran estos glosarios? Estos glosarios eran conjunto o colecciones de palabras poco frecuentes o poco conocidas. Y también tenían notas que estaban destinadas a aclarar de repente algunos textos de autores antiguos. A ver, en este caso dice, quería compartirlo a ustedes también. Bueno, como decía, ¿no? Los primitivos glosarios no eran más que colecciones de palabras poco frecuentes o poco conocidas o notas destinadas a aclarar los textos. Bien, también había otros medios, además, como las enciclopedias, las recolecciones de sermones, entre otros. Todo esto servían entonces para los estudios gramaticales en la Edad Media. La Edad Media es la época en la que surgen las escuelas monásticas, las escuelas catedralicias y también las llamadas universidades, ¿no? En el mundo occidental
nosotros tenemos a partir del año 1088 con la Universidad de Bolonia, lo que se considera la primera universidad del mundo occidental. Después siguen la de Oxford, por ejemplo, también la de París, Cambridge. Más adelante vamos a tener a Salamanca, y así sucesivamente, una tras otra van apareciendo las universidades. Ahora bien, estas universidades no se originan ciertamente con, con esa denominación de universitas, sino más bien como estudios generales, ¿no? Pero antes de hablar de las universidades, es interesante entender las bases de estas universidades. Las bases de estas universidades son las escuelas catedralicias, es decir, de estos centros de estudios de carácter religioso que funcionaban anexas a las catedrales, a las diversas catedrales que existían en Europa, ya sea en el Reino de Francia, en el Sacro Imperio Romano Germánico, en otras latitudes, ¿no? Ahora bien, estas escuelas catedralicias, en cierto modo, tenían también unos, digamos, unos antecesores que, si bien es cierto, llegaron a funcionar de forma conjunta, que son las escuelas monásticas. Las escuelas monásticas, en ese sentido, anteceden a las escuelas catedralicias. Más adelante, las catedralicias van a superar en número a las escuelas monásticas. Y siguiendo el texto, nosotros encontramos que en estas escuelas monásticas, donde se apuntaba por sobre todas las cosas para la formación del clero, eso es importante entender, los estudios duraban unos 8 años y se centraban por sobre todas las cosas en el estudio de la gramática, la retórica y la dialéctica, que era la base para los estudios, entonces, los estudios teológicos. Fíjense, componentes del trivium y principalmente, ¿no? Entonces, si decimos la gramática, ¿cuál era la gramática que se enseñaban en estas escuelas monásticas? Y eran las gramáticas de Donato y Prisciano, es decir, la gramática de la tardoantigüedad. Los profesores podían elegir lecturas, podían combinar autores, épocas, y evidentemente, fíjense que la invención de la imprenta es de la época ya moderna, siglo XV. Entonces, anterior a ese periodo, la falta de textos era una realidad. Prácticamente muy pocos podían acceder a un libro manuscrito. Es por esa razón que la enseñanza de las escuelas monásticas era evidentemente muy lenta. En cuanto a la metodología utilizada para la enseñanza de la gramática, como pueden observar, los profesores, para explicar ciertos pasajes, recurren a alusiones históricas, arqueológicas, incluso mitológicas. Ahora, para la enseñanza de la retórica, que podríamos decir que se centra en la búsqueda del buen hablar, se centraba en la redacción práctica de cartas y documentos, ¿no? Por sobre todas las cosas, tenía también una intencionalidad administrativa. Es decir, en vez de encontrar un discurso bello, buscaban un discurso útil. Así también, en cuanto a la retórica, se utilizaban modelos, los trabajos de Capella, Frontón y también de Cicerón y Quintiliano. Es decir, se podía hacer uso de autores de diversas épocas. Y como ya les adelanté, estaba orientada entonces a funciones prácticas y utilitarias. Bueno, esto es nada más una pequeña presentación de cómo se enseñaba la gramática y de paso también la retórica en estas escuelas monásticas.
que como les dije, más adelante van a ser superadas en número por las escuelas catedralicias, que al principio también solo buscaba formar al clero, pero, y ahí está el origen de las universidades, pero con el tiempo rápidamente comienza a atraer a alumnos que no tenían la intención de convertirse en religiosos. Y estas escuelas catedralicias permiten entonces el ingreso de estos alumnos. Y así es que van a surgir estas escuelas catedralicias como estudios generales y más adelante como universidades. Bueno, la historia de las universidades es una historia aparte. Y para cerrar nuestra clase, quiero presentarles algunos nombres. Algunos ya venimos citando, otros van a ser nuevos, de representantes de la filología y del humanismo medieval. Entiéndase, individuos que hicieron estudios, digamos, que entran dentro de lo que se puede denominar estudios filológicos. Si bien es cierto, al principio señalamos, ¿no?, que estudios estrictamente filológicos hubo muy pocos, pero sí los hubo. Y también, de repente, individuos que se interesaron por el estudio de la antigüedad greco-latina o greco-romana, como quieran llamar, es decir, del humanismo medieval. Aquí tenemos a Casiodoro. Casiodoro, por ejemplo, en este caso opera ya en el siglo VI. Esto es fue consejero el de Teodorico, en este caso el visigodo. Escribió Instituciones de la literatura divina y secular. Insisto, Instituciones de la literatura divina y secular. ¿En qué consisten estas instituciones? Son, nos dice nuestro texto, ciertas orientaciones que van dirigidas entonces a los monjes para el estudio de los textos mundanos. Ya en su libro 2 aborda la cuestión de la gramática, de la retórica, hace uso de Cicerón y Quintiliano. También aborda la dialéctica, ¿no? Otras obras que pueden considerarse también filológicos son Exposición en el Salterio. Aquí expone 120 figuras retóricas. Incluso escribió un tratado sobre ortografía, también destinado a los monjes para la correcta transmisión entonces de los manuscritos. En este caso, insisto, estamos hablando de Casiodoro, siglo VI después de Cristo. Tenemos el caso de Fortunato, Venancio Fortunato. Como pueden ver, nace en el 530, muere en el 610, por lo tanto opera en la segunda parte del siglo VI y la parte inicial del siglo VII, considerado el último de los poetas romanos. Venancio Fortunato opera en el reino de Francia de los merovingios. Es considerado un retórico, también cultivador del género propagandístico, diríamos nosotros actualmente, del género panegírico, en busca de alabanza de príncipes y grandes señores. Fue considerado en la Edad Media como un modelo a seguir, gran admirador de la poesía antigua. Entonces, Venancio Fortunato también es considerado como uno de los representantes de los estudios filológicos y del humanismo medieval. Muchos de estos individuos, como les dije, van a ser nuevos.
puede ser que estén siendo rescatados del olvido, etc. Pero es interesante que al menos los registremos de nombre. El ya citado Isidoro de Sevilla opera por sobre todas las cosas en el siglo VII. Es considerado principal modelador de la cultura medieval. Su principal obra son las llamadas etimologías, que como les dije al principio no se centra exclusivamente en la etimología en sí. Hay un libro de los 20 que componen esta obra que se titula de ese modo y que trata de la etimología, pero es una enciclopedia, ¿no? Una enciclopedia de todo ese saber antiguo y también se considera la obra más leída y consultada durante la Edad Media. ¿Cuál es la fuente más consultada en el mundo contemporáneo? Vayamos a pensar un poco. Pero en la época medieval esta obra era justamente la etimología. Hay otros trabajos filológicos, como por ejemplo de Differentis Verborum, sobre la diferencia de palabras. Este es muy interesante. Este es una especie de diccionario de sinónimos. Fíjense. También un libro de lamentaciones, Liber Lamentationum. También es una obra interesante, una mezcla de gramática y tratado de piedad, nos dice el texto que vamos siguiendo. Entonces tenemos Fortunato, Casiodoro, Isidoro. Tenemos también el caso de Aldelmo en el siglo VII, esto en el mundo anglosajón, ¿no? Una de las ideas que se destaca de Aldelmo es que las artes son necesarias para comprender la Biblia y que solo como instrumento deben estudiarse la gramática y la métrica. Uno de sus aportes. Veda, el famoso Veda el Venerable, no confundir con Buda, evidentemente. Estamos hablando aquí de Veda, también en el mundo anglosajón, continuador del trabajo del Aldelmo, influido por los clásicos greco-latinos. La principal obra de Beda es Historia Eclesiástica de la Nación Inglesa. En cuanto a los estudios filológicos, escribió también de diagramas y tropos. Y para los jóvenes alumnos compuso un tratado de ortografía. En este tratado de ortografía, Beda entonces explica algunas palabras en orden alfabético. Una especie de diccionario también podríamos decir. Aquí tenemos tres más. Paulo Diácono, por ejemplo, en el siglo VIII, escribe libros como Historia de los Lombardos. También realiza trabajos como lexicógrafo. En este caso, Paulo Diácono fue uno de los intelectuales llamados por el emperador Carlomagno. Bueno, en este caso todavía por el rey Carlomagno, porque Carlomagno se convierte en emperador recién en el año 800 y este ya fallece en el 797. Pero sí, Paulo Diácono operó en la corte de Carlomagno, en la corte carolingia, podemos decir, para la reforma de la enseñanza. Alcuino de York, en este caso en el mundo también anglosajón, después se convierte en maestro del propio Carlomagno. Escribió más de 300 cartas sobre literatura y educación dirigida al emperador y a varios papas. Rábano o Rábano Mauro, como prefieran, opera ya en el siglo IX por sobre todas las cosas. Hizo comentarios de casi todos los libros del Antiguo Testamento y su principal obra es De Universo, una enciclopedia, 22 libros basadas a su vez en las etimologías de San Isidoro. Y compuso tratados sobre gramática. También tenemos el caso de Servato Lupo,
hace una contribución filológica importantísima, 133 cartas dirigidas a 52 destinatarios. Se considera un precursor del humanismo renacentista. También tenemos Herberto de Aurillac, papa con el nombre de Silvestre II. Este papa se preocupó en recoger y transmitir manuscritos, y a él le debemos entonces la conservación de los discursos del gran orador Cicerón, y entre otros. También en el mundo hispano hay otros más que vamos a encontrar en nuestro texto. Bueno, estimados estudiantes, llego a la parte final de mi clase, entonces, donde estuvimos viendo estos temas. Insisto, ¿no? Las características de la filología medieval, ¿no? Los instrumentos gramaticales utilizados en la Edad Media, una pequeña introducción a la enseñanza en las escuelas medievales, y así también una invitación a seguir hurgando en los representantes de la filología y del humanismo medieval. Este es el primer punto que tratamos de esta unidad 5, que, como les dije al principio, es la última unidad que tenemos. Estimados estudiantes, algunos comentarios, parecer sobre nuestra clase, opiniones. Ya por Ogendumi. Y no hay más nada que decir, profe, que sorprenderse un poco, ¿verdad? Por cómo se fue gestando también en este lado del occidente ese proceso de intelectualidad, digamos, lo que es el centro cultural y cómo se fue armando realmente, ¿verdad? A veces vemos de otra forma, al menos en mi caso, ¿verdad? Como algo muy oscuro, ¿verdad? En esa época, pero se ve de que como no estaba, digamos, el Estado, entre comillas, por así decirlo, estaba, digamos, los monasterios, las catedrales también ahí dando la mano para la cultura, ¿verdad? La intelectualidad, y después a poco, como voy viendo, se fueron integrando también ya el pueblo en general, ¿verdad? Que es Sí, importante también reconocer ese proceso, esa piedra que colocaron, habían colocado en su momento, ya sea el periodo carolingio y también los monasterios, ¿verdad? así es, Damián. Sí, sí, sí. Los monasterios realmente cumplieron un rol muy importante en la conservación y la transmisión de los textos clásicos. Es así mismo es. ¿Algún otro comentario? Parecer. No se asusten que esta lección ya no tiene tarea, como les dije. Ya estamos acá para disfrutar de las últimas clases. Pero sí, estos temas van a ser abordados en el trabajo final. Bueno, voy a inferir forzosamente que está todo, que está todo correcto, ¿verdad? Que está todo muy claro, porque no quiero creer lo contrario. Desearles éxitos en sus últimas actividades. Hay una muy buena presentación de los trabajos. A partir de ahora yo ya me siento minuciosamente a observar cada uno de los trabajos, eh, procurando evidentemente ser justo en la asignación de los puntajes. Y eso, ¿no? Seguir avanzando en el desarrollo de esta unidad. En la siguiente clase asincrónica vamos a tener todavía una, a ver un poco, esta es la 13, la 14 va a ser asincrónica, la 15 va a ser sincrónica. Si mal no recuerdo, tenemos solo una más sincrónica y ahí ya cerramos. Y bueno, estimados estudiantes, que tengan un buen resto de jornada, buen descanso cuando se dispongan a hacerlo, y muchos éxitos nuevamente. Gracias por su presencia.
Gracias, profe. Buenas noches a todos. Buenas noches.